Iglesia, muy buenos días a todos. Es una alegría enorme poder compartir con ustedes en esta mañana, madrugada, especialmente en esta época tan especial como ya lo es la época de Navidad y eso. Estos días, mientras recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo una especie de adviento, una espera, una preparación del corazón para este suceso tan extraordinario. Y en medio de esta temporada quiero que hoy reflexionemos juntos en algo que revela la perfección absoluta del plan de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía que nacer en Belén? Y como todo lo que ocurrió en torno a su nacimiento muestra que Dios nunca, jamás se equivoca, que Él cumple cada una de sus promesas y que su fidelidad siempre se manifiesta en el tiempo indicado. Bueno, quiero que pensemos primero en algo importante. En aquel tiempo, antes del nacimiento de Jesús, había muchas personas que conocían profundamente las Escrituras, ¿cierto? Ellos habían leído las palabras de los profetas, habían escuchado las promesas del Mesías, habían esperado durante generaciones al libertador, al rey, al enviado de Dios. Y aunque todavía no lo habían visto, debieron quedar profundamente sorprendidos cuando empezaron a darse cuenta de que todo lo que estaba escrito comenzaba a cumplirse con exactitud. Quiero decirles algo, Dios nunca improvisa, y una de las profecías centrales que los judíos conocían en ese entonces, y conocían muy bien, era acerca del lugar donde nacería el Mesías. Y ese lugar era Belén. Bueno, ahora, antes de ver bien la profecía, pensemos un poco en la ciudad de Belén. Les voy a contar un poco de su contexto geográfico e histórico. Primero, Belén no era una gran ciudad, no era una capital, no era un lugar de prestigio político. Belén era una pequeña ciudad del territorio de Judá, situada muy cerca de Jerusalén. Era casi como un pequeño pueblo. Era aparentemente insignificante. Pero aquí hay algo muy bonito. Aunque Belén era pequeña, estaba cargada de un significado espiritual, cargada de un significado profético e histórico para el pueblo de Israel. Belén había sido la tierra donde vivió la familia de Isaí. Isaí es el padre del rey David. Allí en Belén había nacido David, el pastor que se convertiría en rey. Allí había comenzado una de las historias más importantes de todo el Antiguo Testamento, la historia del rey conforme al corazón de Dios. ¿No les suena esa historia o se les hace similar a alguna otra historia? Pero bueno, por esto el profeta Miqueas, siglos antes del nacimiento de Cristo, escribió palabras que resonaron en los corazones de los judíos por generaciones. Miren, en Miqueas 5:2 podemos leer ya la profecía. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Eso es lo que dice Miqueas 5:2. Qué hermoso es esto, ¿no? Dios escoge lo más pequeño para manifestar algo muy grande. Escogió lo que parece insignificante para revelar lo más glorioso. Y esta profecía no solo menciona a Belén, sino Belén Éfrata. Éfrata es el nombre antiguo de Belén para distinguirla y resaltar su antigüedad y su linaje, o sea, toda la historia que traía con sí. Pero Miqueas no fue el único que nos dio esta pista. En el mismo contexto histórico nos da una conexión sorprendente. En 1 Samuel 17:12 dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Aquí se nos confirma aún más que David pertenecía al antiguo clan de Éfrata, que vivía precisamente en Belén Éfrata. Eso significa que Belén no era solamente un lugar geográfico, era un linaje, herencia, identidad, promesa. De allí salió David, el rey que gobernó Israel, el ungido de Dios, el pastor que cuidaba ovejas, pero que Dios escogió para pastorear una nación. Y de allí, según la promesa de Dios, también tenía que salir el Mesías, el Rey eterno,
el hijo de David. Esto nos lleva al Nuevo Testamento. En Mateo 2:1 leemos claramente: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Ahí se nota. Jesús nació exactamente donde Dios había dicho que tenía que nacer. Pero aquí nos surge una pregunta. O bueno, a mí me surge y por eso quiero contárselas. Si María y José vivían en Nazaret, ¿cómo terminaron en Belén justo en el momento indicado en el que el Señor Jesucristo debía nacer? ¿Por qué tuvieron que hacer ese viaje tan largo y especialmente con María estando en embarazo? Y aquí es donde vemos la mano de Dios moviendo la historia, incluso tocando el corazón de los gobernantes del mundo para cumplir lo que Él ha dicho. Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, que todo el mundo fuese empadronado. Y en el versículo 3 continúa: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. No fue un evento religioso el que los movió a ellos, sino un decreto político, imperial, decreto romano. Un decreto que parecía administrativo, pero que en realidad estaba cumpliendo una palabra eterna. José tenía que ir a Belén porque pertenecía a la casa y linaje de David. El ángel mismo lo llama en Mateo 1:20, José, hijo de David. Y esto no era algo simbólico nada más. En Israel, la identidad familiar se registraba de manera muy estricta, por tribus, clanes y familias. La tribu de José era la tribu de Judá. El clan era el clan efrateo, cuyo origen era Belén Éfrata. Y la familia era la casa de David. Eso significa que, aunque José vivía en Nazaret, su identidad espiritual, histórica y familiar estaban en Belén. Por eso tuvo que viajar hasta allá para el censo, llevándose con él a su esposa María. Y a mí me parece impresionante ver esto. Un decreto del emperador más poderoso del mundo terminó moviendo a una joven pareja desde Nazaret hasta Belén, solo para que se cumpliera la palabra de Dios. Dios usó a Roma, usó el censo, usó la tradición judía, usó las costumbres familiares, usó todo, absolutamente todo, para cumplir su propósito y sin ningún error. Iglesia, nada fue casualidad, nada ocurrió por accidente. Dios estaba dirigiendo cada detalle, desde la profecía en tiempos de Miqueas, pasando por la historia de David, hasta llegar al censo romano. Todo estaba alineado en un plan perfecto. El Mesías tenía que nacer en Belén. El Rey Eterno tenía que nacer en la ciudad donde había nacido el Rey David. El buen pastor tenía que nacer en la misma ciudad donde había nacido el pastor que se convirtió en rey. Así es como de Belén vino el Señor de Israel, nuestro Señor Jesucristo, quien hoy reina por encima de todo pueblo, nación y nombre. Su nacimiento en Belén no fue una coincidencia nada más, sino la manifestación clara de que Dios cumple todo lo que promete. Y si Dios cumplió su palabra con tanta precisión en la historia de Jesús, Iglesia, también cumplirá su palabra en tu vida, en tu casa, en tus promesas, en tus procesos, en tu caminar con Él. Dios siempre llega en el lugar correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. Belén nos enseña que las cosas pequeñas pueden esconder los milagros más grandes, que los comienzos humildes pueden encerrar los planes más gloriosos, y que cuando Dios tiene algo planeado, nada, absolutamente nada, ni un imperio, ni un viaje difícil, ni las circunstancias van a poder impedir que Dios haga ese plan. Y bueno, así fue como el Mesías nació en Belén, cumpliendo cada palabra, cada profecía y cada promesa. Y ese mismo Jesús que nació en un pesebre
hoy reina, vive y salva. Le damos toda la gloria a Él y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tan hermosa que nos traes aquí a nosotros en esta mañana. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, cumpliendo todo y cada una de las cosas que dices, Señor. Es sorprendente, Señor, y de pronto no lo podemos entender. Como tú algo que dices lo cumples al pie de la letra, Padre. Y creemos, Señor, que tenemos grandes promesas de parte tuya, Señor, las cuales tú cumplirás siempre. Y además creemos, Señor, que nunca te arrepentirás de ellas, Señor. Y siempre, siempre estás dispuesto, Señor, a llevarnos y a pasarnos por lo que necesitemos, Señor, para cumplir esas promesas, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a mantenernos siempre fieles y firmes a ti, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por este tiempo de fiestas, Señor, pero que no sea un tiempo de fiestas solamente para acercarnos al mundo, sino sea un tiempo de fiestas para entender verdaderamente por qué estamos celebrando, que estamos celebrando el nacimiento de la persona más importante que ha podido pisar este planeta Tierra, Señor. Y es tu Hijo, Señor, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por enviarlo, Señor, a este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.